El complejo de inferioridad es un concepto fundamental de la psicología individual desarrollada por Alfred Adler, quien fuera inicialmente colega de Sigmund Freud, pero posteriormente se distanció para crear su propia escuela. A diferencia de Freud, que centraba la motivación en la sexualidad, Adler postulaba que la fuerza principal que impulsa el comportamiento humano es la búsqueda de la superioridad o perfección como mecanismo de compensación ante los inevitables sentimientos de inferioridad. La definición central es sentimiento de inferioridad, sensación universal y natural de ser menos que los demás, de ser incompleto o inadecuado en algún aspecto. No es en sí mismo una patología, sino un motor del desarrollo. Complejo de inferioridad se convierte en un complejo cuando estos sentimientos son tan abrumadores, están tan mal manejados o son tan inconscientes que paralizan al individuo en lugar de motivarlo. La persona se queda estancada en la queja y la autocompasión sin poder avanzar. Para Adler, la misma vida comienza con una inferioridad biológica. El bebé es completamente dependiente. La superación de ese estado es el primer impulso de crecimiento. Orígenes y fuentes del sentimiento de inferioridad. Adler identificó varias fuentes primarias de donde surgen estos sentimientos. Primero, inferioridad orgánica, defectos físicos reales o percibidos, ser más bajo, tener una discapacidad, una enfermedad crónica. Adler observó que los individuos con desventajas orgánicas a menudo desarrollaban una compensación excepcional en esa misma área. Por ejemplo, un niño que es débil se vuelve un atleta, o en otra, un niño tartamudo se vuelve un gran orador. Segundo, los problemas fundamentales de la vida. La vida nos enfrenta a tres tareas sociales principales que pueden ser fuente de sentimientos de inferioridad si no las manejamos bien. La tarea social, la comunidad, dificultades para relacionarse, hacer amigos o sentir pertenencia. La tarea laboral, trabajo, sentirse incapaz, incompetente o no reconocido en el ámbito profesional. La tarea del amor, pareja, problemas para formar o mantener una relación íntima y de pareja. Sobreprotección o negligencia parental. Sobreprotección impide que el niño desarrolle su capacidad de enfrentar dificultades, creando un adulto inseguro y con sentido de derecho. Negligencia o abandono hace que el niño se sienta indigno de amor y apoyo, generando una profunda convicción de inferioridad. Cuarto, comparación social inevitable. Desde la infancia nos comparamos con hermanos, compañeros y figuras de autoridad. En la constelación familiar, la rivalidad fraterna es un campo fértil para estos sentimientos. El hermano mayor exitoso versus el hermano pequeño rebelde. El proceso de la inferioridad a la compensación y la superación. El proceso dinámico que propone Alfred Adler es en la clave de su teoría. Primero, experiencia de inferioridad. La persona se enfrenta a una debilidad real o percibida. Segundo, sentimiento de inferioridad. Surge la emoción de ser menos, de no estar a la altura. Tercero, impulso de compensación. Este es el motor. La psiqui humana busca automáticamente contrarrestar, equilibrar y superar ese sentimiento. Cuarto, estrategias de compensación. Compensación exitosa o sana conduce al éxito, el crecimiento y la maestría. El sentimiento de inferioridad se transforma en un esfuerzo positivo por mejorar. Ejemplo, el niño físicamente débil se dedica al estudio y se convierte en un científico brillante. Sobrecompensación es un esfuerzo exagerado y a menudo rígido por ocultar la inferioridad. Puede llevar a logros grandiosos pero con un alto costo emocional o comportamientos arrogantes y dictatoriales. Un ejemplo de ello es el hombre de baja estatura que se vuelve agresivo y dominante para demostrar su poder. Compensación fallida, complejo de inferioridad. Cuando el individuo se rinde, no puede superar el sentimiento y desarrolla mecanismos de evasión, excusas, autocompasión y en algunos casos enfermedades o neurosis con una salida para no enfrentar las demandas de la vida. El compañero, el complejo de superioridad. Este concepto es inseparable del de inferioridad. Adler lo veía como la cara de la misma moneda. Complejo de superioridad no es un sentimiento genuino de confianza, sino una máscara que oculta unos sentimientos de inferioridad profundos y no resueltos. Se manifiesta como arrogancia, vanidad, menosprecio hacia los demás y una necesidad constante de demostrar que es mejor. Es un intento desesperado de la psique humana por elevarse por encima de los demás para no tener que enfrentar su propia inferioridad percibida. Puntos de vista y críticas al concepto. Perspectivas de la psicología individual. Lo considera un pilar central de la personalidad. La terapia de Adler se centra en identificar el estilo de vida del paciente, su plan inconsciente para compensar su inferioridad y fomentar el interés social, que es el antídoto más sano contra el complejo de inferioridad. Perspectiva psicoanalítica clásica de Sigmund Freud. Freud veía la teoría de Alfred Adler como una simplificación excesiva y una desviación de la importancia de los instintos sexuales y el inconsciente. Para Freud, los sentimientos de inferioridad, especialmente la envidia del pene, tenían un origen específicamente sexual. Perspectiva humanista. Autores Roger y Maslow.
coinciden en la importancia de la autorrealización, pero enfatizan más la tendencia actualizante innata y la necesidad de un self congruente. Para ellos, el complejo de inferioridad surge de condiciones de valor impuestas por otros que impiden que el self real se exprese. La perspectiva cognitiva-conductual explica el complejo de inferioridad a través de esquemas cognitivos disfuncionales. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, pensamientos automáticos negativos y conductas de evitación que se mantienen por refuerzo negativo. Al evitar una situación social se reduce la ansiedad a corto plazo. Perspectiva sociocultural. La sociedad moderna, con su énfasis en el éxito, la belleza física, la riqueza, es un caldo de cultivo para los sentimientos de inferioridad. Las redes sociales, donde se muestra una vida perfecta, exacerban este fenómeno. Critica su amplitud. Algunos críticos señalan que el concepto es tan amplio que puede explicar cualquier comportamiento, lo que lo hace difícil de falsificar científicamente. Reinterpretación simbólica y actual. El legado de Adler es profundo y su concepto se ha integrado en la lengua popular y la psicología moderna, motor del progreso personal y social. A nivel colectivo, el sentimiento de inferioridad ante un problema, por ejemplo una enfermedad, puede impulsar avances científicos y tecnológicos. Estructura narrativa es la base del viaje del héroe. Un héroe con una carencia o debilidad, inferioridad, emprende un viaje que es la compasión para superarla y regresar transformado. El concepto de mindset, también conocido como mentalidad, la obra de Carol Dweck sobre mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, es un eco directo de Alfred Adler. La mentalidad fija es soy así, no puedo cambiar, refleja un complejo de inferioridad, mientras que la mentalidad de crecimiento, puedo aprender y mejorar, refleja una compensación sana. Conclusión, legado y vigencia. El complejo de inferioridad del autor Alfred Adler es uno de los conceptos más influyentes y perdurables de la psicología. En la psicología moderna ha sido incorporado terapias como la terapia cognitivo-conductual y la psicología positiva. La idea de que nuestras debilidades percibidas pueden ser la semilla de nuestras mayores fortalezas es central en muchos enfoques de coaching y desarrollo personal. En la cultura popular, la idea está omnipresente en personajes de cine y literatura. El villano que busca poder para compensar un trauma de la infancia, el antihéroe que lucha contra sus demonios internos. Vigencia. En un mundo de comparación constante y altas exigencias, el marco de Adler para entender a la inferioridad es más relevante que nunca. Nos recuerda que la inferioridad no es una condena sino un punto de partida. La clave no es eliminar estos sentimientos, sino canalizarlos hacia la búsqueda sana de significado, conexión y contribución, que es en esencia lo que Adler definió como una vida sana. En resumen, el complejo de inferioridad no es una patología rara, sino una experiencia humana universal. Su manejo determina si nos convertimos en individuos resentidos o paralizados, o en personas resilientes, empáticas y orientadas al crecimiento. El complejo de superioridad es un concepto central en la psicología individual de Alfred Adler, que describe un mecanismo de defensa psicológico mediante el cual un individuo encubre sus sentimientos de inferioridad profundos e inconscientes, actuando de manera arrogante, dominante y con una apariencia de supremacía. La definición es la siguiente: no es una auténtica confianza o autoestima. Una persona genuinamente segura no necesita demostrar constantemente su valía. El complejo de superioridad es, por el contrario, una sobrecompensación exagerada y patológica por una inferioridad percibida como insoportable. Es una máscara, es la fachada que se construye para no enfrentar la dolorosa realidad de sentirse inadecuado, insignificante o inferior. Cuanto más grandiosa es la fachada, más profunda es la herida que intenta ocultar. La paradoja adleriana. El complejo de superioridad es la forma que toma el complejo de inferioridad cuando hemos reprimido nuestros verdaderos sentimientos. Es la manifestación de una inferioridad no resuelta. Para Adler, la búsqueda de superioridad es un impulso humano universal y sano, pero se convierte en un complejo cuando se vuelve rígido, desproporcionado y desconectado del interés social, que es la marca de salud mental. Orígenes y dinámica psicológica subyacente. El complejo de superioridad no surge de la nada. Es la culminación de un proceso fallido de compensación. Primero, núcleo, sentimiento de inferioridad abrumador. Todo comienza con una sensación profunda y a menudo inconsciente de ser menos que los demás. Esta puede originarse por inferioridades orgánicas no compensadas adecuadamente, experiencias de humillación o menosprecio en la infancia, burlas, fracasos escolares, críticas parentales constantes, sobreprotección parental que genera un sentido de derecho pero también una incompetencia encubierta. Negligencia emocional crea un vacío de valor personal
fundamental que se intenta llenar con grandiosidad. Segundo, fracaso de la compensación sana. En lugar de esforzarse por mejorar sus habilidades o aceptar sus limitaciones de forma realista, compensación sana, el individuo elige un atajo psicológico. Tercero, sobrecompensación como defensa. La psique humana, incapaz de tolerar el dolor de la inferioridad, construye una narrativa opuesta pero igualmente extrema. No soy inferior, soy superior. Este mecanismo evita tener que confrontar la vulnerabilidad subyacente. Tercero, manifestaciones y comportamientos característicos. Una persona con complejo de superioridad no siempre es ruidosa, puede manifestarse de formas sutiles. Arrogancia y desprecio. Menosprecia a los demás, sus logros, ideas o sentimientos. Usa un tono condescendiente o paternalista. Necesidad constante de validación externa. Menciona nombres importantes. Alardea de posesiones, títulos, conexiones o logros, a menudo de forma exagerada. Incapacidad para aceptar críticas. Reacciona con rabia, sarcasmo o desdén ante cualquier devolución, por constructivo que sea. Lo interpreta como un ataque personal. Tendencia a la fabulización. Pueden exagerar o incluso inventar historias sobre su vida para mantener la imagen de superioridad. Actitud de derecho. Quieren merecer un trato especial, que las normas no son para ellos y se frustran cuando el mundo no cumple con sus expectativas grandiosas. Falta de empatía auténtica. Les cuesta conectar genuinamente con las luchas o emociones de los demás, porque eso requeriría bajar su guardia y reconocer una humanidad compartida y vulnerable. Sensibilidad al fracaso. Evitan tomar riesgos donde podrían fracasar, porque un solo fracaso amenaza con hacer colapsar toda su frágil estructura psicológica. La dialéctica con el complejo de la inferioridad. Esta relación es fundamental y a menudo crea confusión. No son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Una persona puede oscilar entre ambos. El complejo de inferioridad es la causa oculta, el sentimiento de no ser suficiente. El complejo de superioridad es el síntoma visible, la actitud de soy el mejor para encubrir el no soy suficiente. Un ejemplo de ello, un jefe que constantemente humilla a sus empleados, comportamiento de superioridad, puede estar compensando un miedo profundo a ser percibido como un líder incompetente o no lo suficientemente inteligente, inferioridad subyacente. Puntos de vista y críticas al concepto. La perspectiva de Adler en la psicología individual lo ve como el signo más claro de un estilo de vida erróneo caracterizado por un bajo interés social. La terapia busca descubrir la inferioridad oculta y redirigir la energía hacia metas socialmente útiles y una autoestima genuina. Desde la perspectiva psicoanalítica de Sigmund Freud, podría interpretar la grandiosidad como una regresión o una fijación en la etapa narcisista del desarrollo, donde el ideal del yo se confunde con el yo real. Lo vincularía al concepto de narcisismo. Desde la perspectiva del TNP, también conocido como trastorno narcisista de la personalidad, el complejo de superioridad es un síntoma nuclear del TNP. En el manual de medicina del DSM-5 describe criterios con un sentido grandioso de autoimportancia, fantasías de éxito ilimitado, necesidad de admiración excesiva y una actitud arrogante que se alinean perfectamente con la descripción que hace Adler. Perspectiva cognitiva conductual. Lo explicaría a través de esquemas cognitivos disfuncionales como soy especial o debo ser el mejor para ser valioso, y distorsiones cognitivas como el pensamiento polarizado o soy el mejor o soy un fracasado, y la descalificación de lo positivo de los demás. Perspectiva social y política. Se utiliza para analizar fenómenos como el etnocentrismo, el clasismo y el nacionalismo extremo, donde un grupo afirma su superioridad sobre otros para compensar inseguridades colectivas o históricas. Crítica por su circularidad. Algunos críticos argumentan que el concepto es difícil de falsificar. Si alguien actúa con superioridad, se dice que tiene un complejo. Si actúa con inferioridad, también. La teoría siempre puede afirmar que una es la máscara de la otra. Reinterpretación simbólica y actual. El concepto trasciende la clínica y se convierte en una lente poderosa para entender dinámicas contemporáneas. El síndrome del impostor invertido. Mientras el síndrome del impostor siente que no merece su éxito a pesar de la evidencia, la persona con complejo de superioridad cree que merece todo a pesar de la evidencia en contra. Cultura de las redes sociales e influencers. La cultura de la vida perfecta en Instagram puede fomentar una performance de superioridad, éxito, belleza, viajes que a menudo encubre profundas inseguridades y una necesidad patológica de validación. Liderazgo tóxico. Jefes déspotas, líderes políticos autoritarios y
gurúes carismáticos suelen exhibir estos rasgos utilizando la dominación y la grandiosidad para ocultar su inseguridad y su miedo a ser cuestionados. Fenómeno del buen hombre o caballero blanco. Incluso la actitud de bondad superior o de salvador puede ser una forma de complejo de superioridad, donde la persona se siente moralmente por encima de los demás y espera admiración y gratitud a cambio. Confusión, legado y vigencia. El complejo de superioridad de Adler es una herramienta diagnóstica profundamente perspicaz que sigue siendo enormemente relevante. En la psicología moderna, su espíritu pervive. En el estudio del narcisismo, la autoestima frágil y los mecanismos de defensa ayuda a los terapeutas a ver más allá de la arrogancia del paciente y conectar con su vulnerabilidad subyacente. En el desarrollo personal nos ofrece una advertencia crucial. La auténtica confianza es silenciosa y no necesita anunciarse, nos invita a reflexionar. Nuestras actitudes de superioridad en algún ámbito intelectual, moral, profesional enmascaran un miedo secreto a no ser lo suficientemente bueno. Antídoto adleriano. La cura, según Alfred Adler, no es intentar ser más humilde de forma superficial, sino abordar la raíz del problema, el sentimiento de inferioridad no resuelto. Esto se logra aumentando el interés social, conexión auténtica con los demás y asumiendo tareas con coraje a pesar del miedo al fracaso, construyendo una autoestima basada en la contribución y la mejora personal real, no con la comparación y la superioridad ilusoria. En resumen, el complejo de superioridad es la armadura dorada de la psique herida. Es pesada, incómoda y a la larga inservible para la verdadera batalla de la vida. Conectar, contribuir y encontrar un significado que no dependa de ser mejor que nadie, sino de ser uno mismo de forma plena y auténtica.